Y por último, en psicología de la atención, vamos a hablar sobre los protagonistas en cada uno de los temas que hemos visto. En el tema 1, por ejemplo, hablábamos de Shiffrin en 1988, el cual el término atención se ha utilizado para referirse a todos aquellos aspectos de la cognición humana que el individuo puede controlar y a todos los aspectos de la cognición relacionados con las limitaciones de recursos o de capacidad, incluidos los métodos para abordar dichas limitaciones. El individuo, el que asume el control. De Simon y Duncan diagnosticaron que el primer fenómeno básico es la capacidad limitada para procesar información. En un momento dado solo se puede procesar y utilizar una pequeña parte de la información que llega a la retina. Treisman, la investigadora, que es la que más ha contribuido al desarrollo de las teorías de la atención. Su primer artículo, La atención selectiva del hombre. En la necesidad práctica de comprender la atención y el desarrollo del enfoque del procesamiento de la información. Para James se hizo la pregunta ¿causa o efecto? Johnson y Duck en 1986 hicieron una clasificación de teorías de causa y de efecto. Consideran interesante ver cuánto podemos aprender sobre la atención selectiva sin recurrir al homúnculo procesador. Bradman, Kahneman, Posner, Scheider, Singh, Schneider y Norman Sajicek hablaron de la causa y el procesamiento del dominio. Y Neisser, en el 76, la teoría de efecto. En el tema 2 hemos nombrado a Bradman, que se guardaba en paralelo la información no seleccionada durante breves periodos de tiempo. La teoría del filtro. Bradman modificó en parte su teoría, 71 al 80, y amplió el papel del filtro y añadió dos nuevos procesos de selección, el pigeon-holing y la categorización. El output del canal de capacidad limitada y lo llamó estado de categoría. Él enmarca su explicación dentro de la teoría de la decisión estadística, incorporando el concepto de ruido o incertidumbre al sistema. Murray, en el 1959, primero en criticar la teoría de Bradman. Los sujetos no eran capaces de reconocer palabras del mensaje desatendido, pero las especialmente relevantes, como oír su nombre, en el oído no sombreado ni atendido, sí que las reconocía. El análisis de la información desatendida era mucho mayor de lo pensado por Bradman. Bott y Kaufman, en el 1995, aportaban el hecho de que los sujetos, una vez recordado su nombre, atendían y vigilaban el canal irrelevante durante un breve periodo. Anne Treisman, en el 1960, referente a la información y al canal atendido o no, puede penetrar información del mensaje inatendido, especialmente si existe una relación significativa entre lo atendido en el momento y lo que está entrando por el desatendido. Otro estudio, la dificultad de seleccionar un mensaje en función de su contenido cuando se presentan dos mensajes con la misma voz y por el mismo canal. La tarea de relatos sombreados. Deutsch tuvieron su primera teoría de selección tardía. Propusieron que solo las señales más importantes activaban otros procesos como el almacenamiento en la memoria y la respuesta motora. La persona responderá ante la señal de mayor importancia o será alertado por ella, siempre y cuando la actividad de la señal se encuentre por encima del nivel de activación actual. Se seleccionará el mensaje después de un procesamiento completo. Gray y Bedford-Boone, en el 60, hicieron que la selección puede realizarse de acuerdo al significado de las palabras presentadas en parejas. No se atendía primero a un oído y luego al otro. Para Morton, en el 1960, logogenes, cada palabra conocida posee un logogen que recopila sus pruebas perceptivas y semánticas. Sperling, el efecto de superioridad del informe parcial. Investigaba lo que ahora denominamos memoria icónica. Averbach y Courier, en el 1961, la ventaja del IP, información parcial. Meyhoff, en el 1967, los datos revelan que el significado de los elementos inatendidos
puede afectar e influir en el procesamiento de la información atendida. Norman, en el 1968, la selección de información se produce después de acceder la información a la memoria semántica, y tanto las fuentes atendidas como las no atendidas generan de forma automática y sin esfuerzo huellas nemésicas. El proceso semántico inconsciente ralentiza el de las palabras atendidas. Johnston y Hind, en el 1979, comentaban que el cuello de botella tenía flexibilidad de movimiento, de forma que la selección se realizaría lo antes posible durante el procesamiento, pero el lugar exacto sería dependiendo de la demanda de la tarea en curso y de las circunstancias dominantes. Duncan, en 1980, consideraba que la selección implicaba la existencia de un paso entre dos niveles controlado por un selector. El límite en este modelo era la entrada del nivel después de la selección, nivel 2, donde la consciencia solo podía abordar con eficiencia un estímulo a la vez. Bundersen, en el 1990, la teoría unificada del reconocimiento visual y de la selección atencional, el filtrado y el Pigeon-Hole, orientación matemática. En el tema 3 hemos mencionado a Kahneman y Treisman en 1984, que hicieron una distinción entre el filtrado selectivo y la disposición selectiva. Eriksen propusieron un paradigma experimental que ha sido utilizado para experimentar efectos de la interferencia y la atención selectiva e incluso posteriormente para investigar diversos problemas cognitivos, interferencia que producían los distractores con respuestas incompatibles y que dependía de la distancia que hubiera entre ellos y el target. Borg y Murray, el mejor inhibidor para una letra target era otra letra igual. La interferencia específica de las características que se producía entre la señal y el ruido de la presentación, provocando competencia en un nivel temprano de la extracción de rasgos. La teoría sobre los efectos de la interferencia en la atención visual. Estes, en el 1972 al 74, cada característica poseía detectores independientes y repartidos por el campo visual. Existían unos canales de entrada asociados a cada detector de características. Miller, en el 1991, examinó evidencias sobre el ECF, o sea, el efecto de compatibilidad de los flancos, y realizó experimentos para conocer las condiciones límite en las que se producía este efecto. Miller manipuló 5 factores, creyéndolos responsables del procesamiento de los estímulos no atendidos, como eran: 1. La escasa resolución espacial del foco atencional. 2. La incapacidad para mantener el foco de atención en un lugar fijo. 3. La incapacidad para centrarse por completo en un lugar vacío de una presentación. 4. La incapacidad para descartar estímulos que aparecen durante la tarea. Y 5. La incapacidad para evitar el análisis de todos los estímulos cuando la demanda de los ítems atendidos es insuficiente. Sperling habló sobre la tarea de filtrado. Eriksen sobre la tarea de disposición selectiva. Influencia que una letra ejerce sobre otra adyacente. Esto era el paradigma experimental de flancos. Lavie, en 1995, manipuló sistemáticamente la carga perceptiva para calibrar su efecto sobre la interferencia que causaban los distractores irrelevantes. La teoría de la carga atencional. Quería decir que el grado de selectividad de la atención y con ello el grado de procesamiento de los distractores dependerá del nivel y del tipo de carga que requiera una tarea concreta. Conclusión. La selección tardía es típica de aquellas tareas en las que la carga perceptiva es reducida, y la selección temprana suele darse cuando la carga perceptiva es elevada. La carga perceptiva y la carga de la memoria de trabajo ejercen efectos opuestos en la atención selectiva. Dimensiones de la superficie que cubre el foco y que dependen de la carga perceptiva de la tarea. Posner,
en el 1980, experimentó con señales centrales y periféricas, comprobando qué foco se activa ante cualquiera de ellas. Componentes en atención visual, como el desenganche y el cambio y enganche. Manipuló validez de las señales visuales para ver cómo utilizarlas con el fin de atraer o dirigir la atención del sujeto a prueba. En 1980 sugirió que la atención es como un foco que aumenta la eficiencia de la detección de eventos de su haz. Las formas de orientar la atención: el sistema atencional endógeno, donde el sujeto controla intencionadamente hacia el estímulo; el sistema atencional exógeno, donde el sujeto no tiene control, influye el ambiente. Posner, en 1980, mostró que el foco atencional podía ser controlado mediante señales espaciales y dirigirse encubiertamente a determinados lugares del espacio. Un efecto asociado, la inhibición de retorno, era consecuencia del etiquetado de localizaciones espaciales. Posner y Petersen, en 1990, donde dos sistemas atencionales interactivos e independientes: el sistema posterior y el sistema anterior. El sistema posterior, desde las teorías cognitivas, esta red interviene en el desenganche, en el enganche y en la amplificación del target atendido. El sistema anterior, desde las teorías cognitivas, participa en la captación atencional y controla las regiones cerebrales que realizan tareas complejas. Ejerce un control general sobre las regiones que intervienen en la detención del target, en la respuesta, y es responsable de la anticipación en la localización del target, con una participación asimétrica de los hemisferios en las funciones atencionales. Laberge, en el 2000, habló y sugirió que la amplificación de la actividad neural en las columnas corticales era lo que generaba la propiedad selectiva de la atención. Amplificación controlada, de forma abajo-arriba por el estímulo o arriba-abajo por la voluntad. Circuitos triangulares que establecían una vía directa y una indirecta. En cuanto a la vía directa, entre regiones parietales, donde se expresa la atención, y las regiones frontales que participan en el control. Y en cuanto a la vía indirecta, es a través del tálamo, que intervenía seleccionando las regiones parietales y frontales. Esta modula la expresión atencional. Honides, en 1981, comprobó que la orientación atencional encubierta hacia señales periféricas no se veía afectada por una tarea memorística secundaria, pero la orientación voluntaria ocasionada por señales centrales sí se veía afectada por ella. La carga memorística compite con la interpretación de las señales centrales, pero no con las periféricas. Muller y Finlay, en el 1989, y Muller-Rabbit, en el 1989 también, interpretaron que, en contra de la interpretación de Honides, consideraban la orientación exógena como reflexiva y a la endógena como voluntaria. Para ellos había distintas secuencias temporales en los costes y beneficios que producían las señales periféricas y centrales. Muller y Rabbit, en 1989 también, se orientaron sobre la reflexiva automática, una orientación reflexiva automática, en la que se puede controlar a veces. La orientación reflexiva se activaría y se realizaría automáticamente, y si estos y los mecanismos de orientación voluntarios actuaran en la misma dirección, ejercerían un efecto aditivo, y si fuera en dirección opuesta, el efecto sería de resta. Había un patrón coherente con la idea de que el mecanismo reflexivo y el voluntario pueden estar activos simultáneamente. Broadbent, en el 1982, pensar en la selectividad como en un reflector luminoso que permite modificar la amplitud del foco. Cuando no se sabe bien hacia dónde debe ir el haz, este es amplio. Sin embargo, cuando parece que sucede algo o surge una señal que indica un lugar y no otro, el haz se estrecha y se desplaza hasta el punto de máxima importancia. Eriksen y Murphy, en 1987, la metáfora para explicar la atención visual como zoom.
Shiffrin en 1988, los atributos locales y globales. La atención se focaliza en un tamaño o en otro, y que se necesitaba tiempo para cambiar entre tamaños. Stoffer, en 1993, examinó la evolución temporal del cambio de la atención entre los niveles local y global en estímulos compuestos. Propuso que la atención no solo tenía que cambiar en cuanto a cobertura espacial, sino también entre niveles de representación. Los procesos atencionales de ampliación-reducción, el zooming, como los de cambio atencional, eran similares funcionalmente, en el sentido de que ambos se podían controlar involuntariamente, señal exógena, o voluntariamente, señal endógena. Sin embargo, un zoom hacia el nivel local tardaba más en producirse que un zoom hacia el nivel global. Driver y Tipper, en 1989, se atiende a los objetos que forman un agrupamiento de acuerdo con un movimiento común, aunque estuvieran separados, en contradicción con la idea de atención visual como foco espacial. En el tema 4 nombramos a Sallice y Warrington en el 1977. Estos evidenciaron sobre la separabilidad del qué y del dónde, así como de la categorización previa a la selección. Wadley y Milner en el 92, como la principal función de la vía dorsal del córtex visual era guiar las acciones, corrientes dedicadas al qué y al cómo. Risolati y Matelli en el 2003, como la vía dorsal relacionada con la manera de realizar las acciones, diferenciándose en corriente dorso-dorsal, control en línea de las acciones, y corriente ventro-dorsal, responsable de organizar las acciones, un papel importante en la percepción del espacio y en la aprehensión de las acciones. Para Courtheart, en 1980, propuso teoría cognitiva de la memoria icónica, capaz de predecir el resultado de interferencia sobre la respuesta como el efecto cero. Explicó la eficacia diferencial de la posición y de la identidad a la hora de seleccionar información en representación visual breve. Monitor léxico. Propuso que la identidad de un elemento se almacenaba en un momento temprano de la presentación estimular. Primero, relativamente estable, y decaía más lento que los atributos físicos de la letra, como el color y la posición. La información física o episódica inestable decaerá rápido si no se procesa adicionalmente. Este procesamiento posterior requiere integrar la información semántica y episódica, el qué y el dónde, a través de este monitor léxico, y coordina las memorias episódica y semántica en relación con un ítem concreto. Para Van der Heyden, en 1981 al 93, indicaron un filtrado postcategorial, con un proceso mediante el cual se selecciona la información categorizada a partir de información perceptiva temprana. Los ítems se procesan totalmente hasta una fase tardía, pero la selección se puede basar en características físicas tempranas, tales como la posición o el color, que es necesario coordinar con la identidad. Treisman y Hellade en 1980, con la teoría de la integración de características, el TIC. Seleccionan un target con una conjunción de características y su búsqueda se caracteriza en serie por medio de atención focal, pero si selecciona tan solo por una, la búsqueda será en paralelo y no requiere atención. Luego, la jerarquía de características y definirlas conductualmente como atributo. Atributos se codifican en mapas. Una integración en el espacio, binding, problem, integración. Treisman en 1993. Las características. Atributo que permite la saliencia pop-out visual que interviene en la segregación de texturas y que se puede combinar como conjunciones ilusorias. Poseen detectores especializados que responden en paralelo a lo largo de la presentación visual. Una existencia de jerarquía de características, con las características de definición de superficie y de forma. De superficie, color, luminancia o movimiento relativo. Y de forma, orientación y tamaño. Distinguir entre atención dividida y preatención
la primera formulación del TIC, que propuso que saliencia y segregación de texturas se realizaba preatencionalmente. Y la segunda formulación, un procesamiento preatencional como etapa inferida de visión temprana, que no podía afectar directamente a la experiencia. La saliencia, el post-out, y la segregación es producida cuando la atención se reparte a lo largo de grandes zonas de la presentación visual como ventaja amplia más que como foco reducido. Si esta ventana es grande, los mapas se integran a nivel global y para obtener localización precisa y conjuntar características, la ventana debe estrechar su superficie. Si la atención focaliza una parte, entonces las propiedades globales de los estímulos de las zonas no atendidas no serán procesadas. Sugirió que existían conexiones inhibitorias desde los mapas de características hacia el mapa maestro de posiciones. Evidencias a favor de que la atención visual se basa en el objeto. La percepción de los objetos y la atención dependen de la interacción entre los mapas de características, mapa de posiciones y el archivo del objeto. Una vez creado el archivo inicialmente, el objeto puede mantener la atención sobre la posición que ocupa. La TIC explica el priming negativo, donde respalda la existencia de una selección tardía en el fenómeno atencional. Aunque considerada un fenómeno de atención temprana, Treisman considera que la selección se puede realizar en distintos niveles en función de la carga perceptiva. De ello, se desprende que la selección puede ser temprana o tardía, dependiendo de las circunstancias. Ella admitía la existencia de 4 niveles o clases de selección atencional, como serían las basadas en la posición, las basadas en las características, en las posiciones definidas para el objeto y en la etapa de selección tardía donde la atención determinaba qué archivo de objeto identificado debía controlar la respuesta. Duncan y Humphreys 1982-1992 hacían un recurrir a la búsqueda serial o en paralelo en función de la facilidad con la que se pudieran separar los targets y los distractores. Como elaboraron una teoría que desataba el papel de la semejanza no solo entre los targets, sino también entre los no targets. Hablaron de la semejanza, que es un potente factor de agrupamiento y según la facilidad que tengan los targets y los distractores para organizarse en grupos independientes, y la búsqueda visual, que será más o menos eficiente. Y la búsqueda de conjunciones, que se vería afectada por el tamaño de la presentación, y en otras condiciones el efecto del tamaño era reducido o inexistente. Un fenómeno, la selección a nivel de la presentación en su totalidad. Y sugirieron que la búsqueda visual del target se basaba en un rechazo del grupo distractor. Humphreys y Muller en 1993 rechazan los grupos segregados perceptivamente en la presentación visual e intervienen en búsqueda los objetos, no el espacio, con un modelo de búsqueda visual, el SER. Desarrollaron un modelo conexionista de búsqueda visual por rechazo recurrente, el SER, basado en la teoría del enganche atencional que era propuesta por Duncan y Humphreys en el 82 al 92. Crick y Koch en 1990 y Signer en el 93 diagnosticaron un binding en el que se explica neurofisiológicamente sincronizándose la actividad entre neuronas activadas a la vez. Para él, el campo neuronal encargado lo considera como asambleas celulares, un término sugerido por Hebb desde 1949. Entre los requisitos de Singer podemos destacar 3. Explorar respuesta de cada célula que permiten búsqueda de relaciones con sentido. Las células relacionadas deben organizarse y formar la asamblea. Creada la asamblea, sus miembros deben poder distinguirse de otras. Y la actividad neuronal dispersa tiene que ser sincrónica para poder influir, pues solo una actividad coherente tiene posibilidad de pasar por las sucesivas etapas de procesamiento. Para Pfaff, Van der Heyden y Hudson en el 1990 hablaron del modelo de atención selectiva con las siglas SLAM
y decían que la atención es el proceso mediante el cual una abundancia de estímulos se ordena e integra en el marco de tareas y actividades actuales. Luego integra la actividad actual y la información nueva. Esta integración permite realizar una selección aparente de información. Para Mozart, en el 1987, desarrolló una red conexionista para simular el procesamiento de las palabras de Morsel con los componentes Blirner, red RE, red de extracción, MA, mecanismo atencional. De Bergman, en el 96, utilizó Morse para modelizar la dislexia por heminegligencia. Humphrey y Henker, en el 88, 99 y 2003, el SIAN, un modelo de atención selectiva para la identificación desarrollado para resolver el problema de cómo podemos reconocer los objetos independientemente del lugar que ocupen en el campo visual. Parte de las ideas de Van Oorthuizen, Anderson y Van Essen en el 93, Schneider en el 95 habló de un modelo neurocognitivo de atención visual, el BAM. Logan, en el 1996, habló sobre la teoría matemática de Logan, con unas teorías matemáticas formales. Y la teoría del CODE, de la atención visual, CTVA, la cual integra la teoría del detector de contornos, el CODE, para agrupamiento perceptivo de Van Hoff y Bosch, 1982-1983, con la teoría de la atención visual, TVA, de Bundensen, en el 1990. Y aquí acabamos la psicología de la atención.